¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las vacaciones en la antigua Roma? Desde lujosas villas de la élite hasta las sorprendentes escapadas de las clases trabajadoras, este viaje en el tiempo te llevará a explorar las fascinantes formas en que nuestros antepasados romanos se relajaban y disfrutaban de su tiempo libre. Prepárate para un recorrido único por la historia y descubre cómo las vacaciones romanas no eran tan diferentes de las nuestras. Te esperan secretos y experiencias que te sorprenderán. La vida puede desgastarnos a todos, y las vacaciones son siempre una excelente manera de descansar y recuperarnos. A menudo pensamos en esto como una actividad moderna, pero las personas en el pasado trabajaban tan arduamente como nosotros y también buscaban oportunidades para relajarse donde pudieran. Así que hoy, vamos a hacer nuestras maletas y ver cómo era ir de vacaciones en la antigua Roma. Las personas en el mundo antiguo trabajaban tan duro como nosotros, si no más. Después de todo, gran parte de la fuerza laboral se dedicaba a tareas físicas sin las herramientas, la tecnología y los sistemas de apoyo social que disfrutamos hoy en día. Como sociedad pre-industrial y en su mayoría rural, la mayoría de las personas eran agricultores o trabajadores agrícolas. Estas personas estaban ligadas a la tierra y a sus ritmos estacionales. En un buen día, había mucho que hacer solo para mantener un nivel de subsistencia, sin mencionar la posibilidad de obtener beneficios o lidiar con malas cosechas, mal tiempo, enfermedades y todo tipo de otros problemas. Los esclavos ayudaron cada vez más a proporcionar trabajo agrícola, especialmente con el auge de las propiedades latifundistas, pero en general, los agricultores rurales romanos todavía hacían gran parte del trabajo. Mientras tanto, las áreas urbanas representaban aproximadamente el 20% de la población y generalmente estaban dominadas por los pobres y las clases bajas. Estas personas generalmente no tenían empleo a largo plazo y actuaban como trabajadores por día que buscaban cualquier trabajo disponible. Los proyectos de construcción generales eran comunes, pero sin concepto de tarifas por hora o salario mínimo, estos pagaban solo una miseria. Los que tenían un poco más de recursos podían ser artesanos, tenderos o varios comerciantes habilidosos que podían exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. Solo los verdaderamente ricos tenían la posibilidad de tener fuentes de ingresos pasivos y inversiones de alto rendimiento con las que lograr un equilibrio decente entre trabajo y vida. De hecho, la clase senatorial era tan adinerada que estaba legalmente prohibida de participar en negocios, aunque por supuesto encontraban formas de sortear tales regulaciones. Hablando de regulaciones, es importante destacar que había muy pocas leyes y prácticas para proteger los intereses de los trabajadores. No sorprende entonces que muchos de nuestros antepasados estuvieran agotados. En este mundo, una de sus mayores fuentes de alivio sería ya sea el ciclo semanal de 8 días marcado por un día de mercado final o las diversas festividades religiosas que se esparcían a lo largo del año y a menudo requerían cerrarlas. Actividades comerciales. Cuando se combinaban con el entretenimiento y las fiestas financiadas públicamente, estas festividades eran increíblemente populares. Para tener una idea del alcance de estos descansos anuales, algunos contratos de aprendizaje sobrevivientes parecen permitir entre 18 y 36 días libres al año, siempre y cuando fueran días festivos. Otra época del año que llevaba a la gente a buscar un escape era el verano. Sin aire acondicionado, las ciudades podían ser increíblemente calurosas, húmedas y abarrotadas. Esto no solo era incómodo, sino que también podía ser mortal. Por ejemplo, se sabía que Roma tenía un peligroso miasma a finales del verano, confirmado por investigadores a través de un examen de lugares de entierro que refleja un aumento alarmante durante este periodo. La causa no está clara, pero probablemente se debió en parte a una abundancia de enfermedades transmitidas por mosquitos como la malaria y otras enfermedades. Dado todo esto, no sorprende que la gente hiciera sus maletas y abandonara sus hogares durante todo el año. Pero la naturaleza de las vacaciones dependía en gran medida de tu estatus socioeconómico.
como describimos, los pobres urbanos y rurales vivían día a día y apenas podían permitirse tomar tiempo libre o ahorrar lo suficiente para hacer algo extravagante. Los que tenían un poco más de recursos tenían más flexibilidad, pero no tanto como los ricos, cuyas vacaciones exploraremos en breve. Por ahora, veamos cómo los plebeyos se despejaban. Para aquellos de menos recursos, quedarse en casa era a menudo una buena opción. Con este fin, las posadas y las casas de descanso eran bastante comunes en las ciudades. Aquí, uno podía obtener alojamiento y comida mientras disfrutaba de juegos, apuestas y música en los espacios comunes. En una época en la que el salario diario promedio estaba entre 1 y 2 denarios, una estancia podía costar, según una inscripción, hasta casi la mitad de un denario, para comida, comida para animales y una compañera para la noche. Típicamente, los ricos despreciaban tales lugares por su ruidosidad y falta de instalaciones extensas. Por ejemplo, incluso Cicerón, que poseía al menos 7 de esos establecimientos, afirmaba que sería imposible quedarse más de 24 horas en uno. Mirando más allá, uno podría elegir hacer una excursión de un día o una breve excursión. Esto podría ser una pesca, nadar en la orilla de un lago, visitar la granja de un amigo o cualquier otra diversión. Sin embargo, algunos de los lugares más populares para visitar eran los balnearios y baños de Italia. Por lo general, eran aguas termales calientes y volcánicas cuyas aguas se creía que curaban todo tipo de dolencias, como artritis, gota, dolores de estómago, trastornos intestinales, reumatismo e incluso fallos morales como la embriaguez o la lujuria. El olor a azufre rara vez disuadía a aquellos que buscaban alivio y al parecer se alentaba a las personas a beber el agua. Muchos de estos establecimientos estaban a un corto y fácil viaje desde Roma y venían con alojamiento para animar a las personas a quedarse. Los clientes con suficiente dinero podían aprovechar instalaciones especiales como baños de vapor, que no solo eran relajantes sino que se consideraban aún más medicinales que los propios balnearios, supuestamente promoviendo la fertilidad en las mujeres y curando la locura en los hombres. Pero no solo los trabajadores adultos se iban de vacaciones. Otros miembros de la clase baja que tomaban un descanso incluían a estudiantes y soldados. Las vacaciones académicas, por ejemplo, eran bastante populares. En estas, un maestro solía llevar a sus estudiantes fuera de la ciudad durante el verano, pasando tiempo en villas en el camino. Estos viajes no solo permitían escapar del calor, sino que también servían para enseñar a los alumnos sobre la región y establecer contactos útiles con las élites locales. Los recursos de una villa eran más que adecuados para alojar a un grupo de estudiantes durante un corto periodo, y estos viajes de campo eran recordados con cariño años después por muchas de nuestras fuentes. Las vacaciones militares, o tomar una licencia, también eran una ocurrencia regular. Los registros indican que, de hecho, hasta el 25% de una legión podía estar de licencia en cualquier momento. Los oficiales, por supuesto, tenían más margen de maniobra con esto, pudiendo tomarse meses libres, a menudo para visitar a sus familias, conocidos cercanos o recorrer la región local. Germánico era famoso, cuando estaba destinado en Siria, por tomar licencia para bajar a Egipto a ver los lugares de interés. Estos soldados tenían un plazo estricto para regresar, pero esto podría ser eximido en caso de una circunstancia atenuante que los obstaculizara, como inundaciones. ¿El único inconveniente? Un soldado tenía que pagar una tarifa a su centurión para que se le permitiera tomar unas vacaciones, y a menudo estos viajes tenían una forma de agotar sus ahorros bastante rápido. Algunas personas afortunadas vivían en lugares que se consideraban destinos de vacaciones naturales. Apenas necesitaban viajar y aprovechaban al máximo esto. Plinio el Joven, por ejemplo, tenía una villa en el área de Laurentum, donde la gente venía de todo el imperio a ver. Cubrimos esta fascinante historia en otro video si estás interesado. Ahora que hemos revisado los tipos de actividades disfrutadas por las clases bajas, veamos cómo eran las vacaciones para las clases altas.
Resulta que entre la élite, las vacaciones eran en realidad una ocurrencia regular, sino una expectativa. El tiempo fuera de Roma se consideraba esencial para cualquier persona adecuada, aunque llevar esto al extremo se daba a amigos y partidarios favorecidos. Una villa típica funcionaba como un hogar lejos del hogar con todas las instalaciones y personal necesarios para mantener un estilo de vida verdaderamente lujoso. Tenían comedores, cocinas, granjas, baños, bibliotecas, canchas de pelota y más. La opulencia de estas mansiones era impresionante debido a la feroz competencia entre los vecinos que a menudo se invitaban mutuamente para mostrar sus propiedades. La arquitectura ciertamente era importante en estas exhibiciones de riqueza, pero también lo era la vida acuática. Acuarios como estos presumían de deslumbrantes exhibiciones de vida salvaje para que todos disfrutaran. Pero pocos tenían bolsillos lo suficientemente profundos como para competir en escala con las mansiones de los emperadores. La Villa Joubis, por ejemplo, fue construida por Tiberio en la isla de Capri y todavía se puede ver hoy en día. Su complejo de terrazas de casi 2 acres se eleva a 8 pisos y ofrece impresionantes vistas del entorno. Otra villa tiberiana cercana en Sperlonga cuenta con una increíble gruta que se convirtió en una piscina junto al mar, proporcionando costas ventosas y playas soleadas donde uno podría descansar o nadar. La región de Taskelem, a solo 25 kilómetros de Roma, era bastante popular como un refugio conveniente. La mayoría de los nombres importantes de la historia romana poseían una villa allí en algún momento, incluido César, Cicerón, Catón, Plinio, Sila, Pompeyo y más. La región de Campanie, a unos 300 km de Roma, tomaba unos días llegar, pero sin duda valía la pena el viaje. Aquí, a lo largo del Golfo de Nápoles y la costa de Amalfi, se encontraba como los niños en la playa traen las semejanzas de las grandes casas construyendo con arena. Pero mientras que algunas áreas eran aptas para la familia, otras ciertamente no lo eran. Valle, en particular, era famosa por su estilo de vida hedonista, con una reputación similar a la de Las Vegas o Miami. En diferentes momentos se la describía como el remolino del lujo y el puerto del vicio. Aquí uno podía entregarse a fiestas en la playa y noches interminables de bebida junto a los más ricos y poderosos de Roma. El amable delfín del lugar atraía a grandes multitudes, mientras que los templos y maravillas antiguas de todo el mundo también servían como imanes para el turismo. Uno de los más interesantes de estos era quizás Esparta, donde la ciudad, mucho después de su apogeo, había establecido una especie de parque temático destinado a recuperar la gloria de su historia legendaria. Con tantos destinos potenciales de vacaciones para elegir, no es de extrañar que los viajeros pudieran ser indecisos. Así es como Séneca describe tal dilema: las personas se embarcan en un viaje para alimentarse. Vayamos a Terentem. Siempre están hablando de su puerto y su espléndido clima invernal. No, volvamos a Roma. Parece una vida entera desde la última vez que escucharon los aplausos y el ruido de los juegos. Así que un viaje sucede después de otro, y una vista se cambia por otra. Pero para una experiencia verdaderamente auténtica de lo que era una vacación romana, quiero compartir contigo el relato en primera persona de Plinio el Joven. Él escribe lo siguiente: entonces, desea saber cómo paso mis días, ocupados en mis negocios y el tiempo que me queda libre, y la cantidad que logro depende de la facilidad o dificultad con la que puedo organizar mis pensamientos y mantenerlos en mi cabeza. Luego llamo a mi secretario, se abren las persianas y dicto lo que he preparado, sale, es llamado de nuevo y luego despedido. 3 o 4 horas después de que me despierto por primera vez, pero no sigo horarios fijos, me dirijo según el clima, ya sea a la terraza o al pasillo cubierto, trabajo en el resto de mi tema y lo dicto. Luego salgo y se lee en voz alta durante la comida, y después escuchamos una comedia o algo de música, luego vuelvo a caminar con los miembros de mi casa, algunos de los cuales están bien educados. Así se prolonga la tarde con una conversación variada y, incluso cuando los días son más largos, llega a un final satisfactorio.
A veces varío esta rutina, porque si he pasado mucho tiempo en el sofá o dando un paseo, después de mi siesta y mi lectura salgo a caballo en lugar de en carruaje, para ser más rápido. Espero que, a través de este video y nuestros otros ejemplos, hayas obtenido una mejor apreciación de la vida diaria en el pasado. Sé que para mí, solo pensar en lo que la gente hacía por diversión o para relajarse humaniza verdaderamente a nuestros antepasados. Con demasiada frecuencia, nos perdemos en la búsqueda de comprender cómo todo lo que hacían de alguna manera servía a alguna narrativa histórica más grande, cuando en realidad eran tan humanos como tú o yo, haciendo su camino a través de la vida al ritmo que les convenía y sin trabas. Espero que hayas disfrutado de este video. No dudes en consultar nuestros videos relacionados. Nos vemos en el próximo.